Este tema del día de hoy yo creo que es un tema que es importante de entender como todos los demás y que nos da mucha luz, mucho entendimiento, mucha conciencia de cómo nos comportamos o por qué sí o por qué no tenemos ciertas condiciones de vida donde quisiéramos entonces el entender nos lleva a las condiciones más óptimas de cada uno o lo que cada uno o cada cual necesita. Bueno, bienvenidos como digo y muchas gracias por coincidir y por estar el día de hoy aquí. El ser humano promedio vive inconscientemente y sí quisiera que fuéramos muy claros en ello. A veces llegamos a pensar y creer que somos insuficientes y que los demás son más suficientes o tienen mejores capacidades o cualidades que nosotros. Y generalmente las personas piensan que otros son más inteligentes, que otros son mejores, a lo mejor en los deportes, en el arte, que a lo mejor es una persona muy hermosa, hombre o mujer, y tú te sientes no tan guapo o hermoso o con un cuerpo que parecería perfecto y tu cuerpo lo sientes imperfecto. O sea, haces una comparativa significativamente con los demás. Y muchas veces la comparativa, o generalmente la comparativa es para alimentar tu insuficiencia. Para alimentarte tú en tu insuficiencia y sentirte más insuficiente o sustentar y soportar, justificar la insuficiencia que ya crees o ves en ti. El juicio que has hecho de ti mismo. Y eso es algo muy común. Entonces, por ejemplo, por más bella que sea una persona, es muy raro que tenga una seguridad plena en su cuerpo o en su forma de verse. O por más inteligente que sea alguien, muchas veces hasta lo genera o tiene una inseguridad porque piensa y creo que en cierto momento si alguien le pregunta algo, se siente obligado a contestar y si no contesta, pues se vería totalmente expuesto a que no era tan inteligente. O sea, con esto quiero dar a entender que muchas veces, aunque nos comparemos con alguien y creamos que la otra persona tiene una mejor condición que nosotros, la otra persona no lo siente así, o tiene otras inseguridades o otras condiciones que también le hacen vivir, pues, insatisfactoriamente, diría yo, o no completamente o no plenamente. Por lo tanto, la insuficiencia, la carencia, es un común denominador en la mayoría, por no decir en toda la humanidad actualmente. Y digo actualmente porque no tendría que ser así, o porque no toda la vida tendría o debería ser así. Por lo tanto, el decir actualmente significa que es actualmente de acuerdo a la inmadurez o a la madurez que tiene cada quien o la que tiene la humanidad. Que en cierto momento, teniendo una oportunidad de mayor madurez, no tendría que ser así. Por lo tanto, el decir actualmente nos hace ver, nos hace entender que de acuerdo a cómo se vive hoy, no de acuerdo a cómo podría ser mañana o después, una vez que el entendimiento y la evolución, la madurez del ser humano llegue a una mejor estadio o una mejor condición. De acuerdo a todo ello, entendiendo que los seres humanos promedio llegan a tener esa satisfacción, esa pues sensación de no ser suficientes o de insuficiencia, pues la vida se hace difícil, o se vive difícilmente, o no se vive tan plenamente. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos, si todos los seres humanos viven así, ¿significa que esa es la forma normal de vivir? Si todos los seres humanos viven en una condición que generalmente hay problemas, o hay condiciones de falta de felicidad o de insuficiencia, es como tendría que seguir siendo, y no es así. Ese tipo de condiciones son simplemente, como les digo, la perspectiva o la forma o la manera que se tiene actualmente, pero no es la mejor, la más correcta o la que se tendría o la única que tendríamos que tener en este momento. De acuerdo a ello, el entender más quién somos, el entender más acerca del ser, el entendimiento que compartimos va a llevar a que la plenitud esté más presente en tu vida. Y esa plenitud, lógicamente, se ve desarrollada en lo mejor. O sea, hace que la satisfacción es como un estado de nada y todo a la vez. Una paz profunda. Estar aquí y no estar. Estar en este momento y no estar. Es una condición de conciencia, yo diría, muy hermosa y maravillosa, muy importante. Y con esto no quiero decir palabras que parezcan románticas, sino que es práctico. O sea, la practicidad es en el estado en el cual experimentas la vida. Bueno, y fíjense que dentro de todas las condiciones humanas,
yo me he dado cuenta que una condición humana que no llega a entender las personas es la ausencia. ¿Y qué quiero decir con la ausencia o por qué hablo de la ausencia? Bueno, la ausencia, la palabra no lo dice. Ausencia tiene que ver con la falta de la esencia de algo. O sea, que no está presente la esencia de una persona, la esencia de una condición, la esencia de algo en particular. Entonces la palabra ausencia nos recuerda que está faltante la esencia de algo, y si está faltante la esencia de algo, eso no está presente, ya que si su esencia no está, tampoco está presente lo que representa la esencia. No sé si me explique. Entonces, si la esencia de algo no está presente, tampoco está presente lo que representa esa esencia. De acuerdo a ello, podríamos decir, cuando tú te sientes ausente, significa que tu esencia no está presente, aunque para lo mejor tu cuerpo o tú estés en un lugar, pero tu mente o de alguna forma tu conciencia, quién sabe dónde esté. A lo mejor está perdida o está en otra parte y puedes decir, estás ausente de este momento. Entonces, tenemos que empezar a ser conscientes que realmente podemos estar en un lugar, pero no estarlo. O podríamos estar en dos lugares a la vez, donde entonces, ¿dónde estaríamos? Bueno, yo creo que es una pregunta bien importante de entender y de comprender. Estamos donde está nuestra esencia. Y yo creo que eso es bien importante de entenderlo. No estamos donde está nuestro cuerpo, no estamos donde está nuestra mente, no estamos donde está algo, donde creemos estar en un tiempo, en un espacio. Estamos donde está nuestra esencia. Y eso hay que subrayarlo siempre. Estar donde está nuestra esencia significa estar donde tenemos nuestra conciencia. Si nosotros estamos nuestra conciencia en un punto, en alguna situación, ahí donde estamos y en eso nos convertimos, eso es lo que experimentamos. Por ejemplo, si alguien está acostado en su cama, pero empieza a recordar cosas del pasado y empieza a vivir esos momentos, esos recuerdos, ¿dónde estaría la persona? ¿Está en su recámara o está en la experiencia del pasado? Bueno, lógicamente podríamos decir que físicamente está en su recámara, pero su conciencia, su esencia, está ¿dónde? En el pasado, en aquello que está recordando, en sus recuerdos. Y así como decimos, ausencia es la falta de la esencia, o la ausencia que tiene que ver con no estar presente. Conciencia es lo mismo, es la presencia de la esencia. Entonces, podríamos decir, cuando somos ausentes no estamos, cuando somos conscientes estamos presentes. Y empezamos a entender entonces la diferencia entre ausencia y conciencia. Y podemos empezar a decir, en muchos procesos de mi vida tengo ausencia porque no soy consciente de ellos. En otros procesos de mi vida tengo conciencia porque soy consciente de ellos. Ahora, en todos los procesos en los cuales estamos ausentes, no hay memoria, no hay registro, no hay experiencia. Por lo tanto, no hay vivencia. Y recuerden que el ser humano se realizó, está hecho para experimentar plenamente la vida. Por lo tanto, podríamos decir que siempre que estamos distraídos o que no tenemos nuestra conciencia en el lugar o forma o manera adecuado, o sea que estamos en ausencia, nos estamos perdiendo de la vida. Que no estamos honrando la oportunidad de la existencia que nos han dado Dios para experimentar plenamente cada momento y cada instante la vida misma. Y yo quisiera con esto preguntar y seguir preguntando, ¿cuánto de la vida, es más, no te vayas hasta el pasado, de este día, cuánto de este día has estado ausente y cuánto de este día has estado consciente? Ahora, yo les aseguro que ha sido más la ausencia que la conciencia en este día. Y podemos preguntarnos, ¿por qué estamos tan ausentes entonces? Hay diferentes motivos y diferentes razones, pero puedo hablar de una de las principales razones por la cual las personas están más ausentes que conscientes.
Y una de las principales razones por las cuales las personas están más ausentes que conscientes es porque el estar consciente les duele. El estar consciente en este momento presente les es muy difícil. Vamos a poner el ejemplo de alguien. Imagínense que alguien vive sola o vive solo en una casa, en un departamento, y tiene ya algunos años que vive de esa manera. O sea, hace que percibe una soledad y la soledad no le gusta. Entonces, el ser consciente dentro de su habitación, dentro de su casa, su departamento, de esa soledad, hace que le duela, hace que sea difícil, hace que prefiera inconsciente o conscientemente la distracción de la ausencia. Entonces, se pone en ausencia, distraído en cualquier otra condición, a lo mejor en ver una serie de televisión, ver una película o un conjunto de películas, estar hablando con alguien, estar a lo mejor simplemente todo el día en el teléfono, o una suma de todas actividades o actividades que no tienen realmente ningún sentido más que ser distractores. A lo mejor utilizar alguna sustancia como droga, a lo mejor alguna condición, no sé, en todo aquello que estar pensando en el pasado, esperando que cambie el futuro. O sea, hace que utilizar cualquier forma o medio para estar ausente. Y está ausente esa persona, ¿por qué? Porque no soporta o aguanta la soledad con la que vive. Imagínense. También hay personas que a lo mejor tienen una enfermedad crónica degenerativa o una enfermedad que realmente ya no tenga aparentemente una cura y que el doctor les haya dicho que tienen una poca probabilidad de vida prolongada o que tienen cierto tiempo de vida y no más. Esas personas también es muy fácil que lleguen a caer en una condición como la que digo, a una condición de ausencia. Preferir estar distraídos en cualquier condición que les ayude a ello, que lo justifique, en vez de tener conciencia del momento presente, porque duele significativamente pensar y creer que vas a morir próximamente o que no tienes una perspectiva o una condición de vida como la quisieras tener. Y así puede ser muchos ejemplos. Por ejemplo, la persona que no tiene buenas relaciones con los demás, la persona que no siente suficiente dinero o que tiene una insuficiencia económica. Entonces, cualquier problema, cualquier condición que a las personas les haga difícil enfrentar, caen inconsciente o conscientemente a la ausencia, a la distracción. Pero estar ausentes es como si la vida nos pasara en automático. No hay presencia, no hay conciencia, no está la esencia puesta ahí. Y al no estar la esencia puesta ahí, no estamos, literalmente no estamos. De hecho, la mayor ausencia es cuando dormimos, pero no son tantas horas como pensamos. De hecho, durante el proceso de estar dormidos, hay procesos de conciencia muy plenos. Cuando soñamos, tenemos ensoñaciones, o recordamos o pensamos cosas. Pero hay un instante, un momento, un momento muy pequeño de tiempo que perdemos por completo la conciencia, que llegamos a una ausencia bien profunda, a una ausencia total, donde es como si muriéramos y volviéramos a nacer. Entonces, en ese momento de volver a despertar, vuelvo a tener otra vez conciencia del nuevo día, de la nueva oportunidad, de la existencia, y comenzamos nuevamente o damos la continuidad a lo que hemos hecho el día anterior. Aunque no tendría que ser así, pero así lo hacemos. Entonces, vamos entendiendo un poquito más lo que es la ausencia y lo que es la conciencia. Que el estar en ausencia de nosotros mismos genera que no haya experiencia, genera sufrimiento, dolor, genera que el tiempo se acorte y la sensación de vivir sea menos. Y muy por el contrario, tener una conciencia más plena del presente, del aquí y del ahora, nos ayuda a que definitivamente las cosas estén en una mejor condición. Nos ayuda a que la experiencia de la vida tenga unas condiciones hermosas. Por ejemplo, yo he platicado con personas que tienen más edad, a lo mejor 65, 70 años, 80 años, y cuando platicas con ellos, como siempre estuvieron ausentes de su vida, o generalmente estuvieron ausentes, sus anécdotas, sus experiencias, las resumen en unas 3, 4 historias, 8 si bien les va. Y después de haberte contado sus 8 historias, por decir muchas, pues las vuelven a repetir. Y las vuelven a repetir pensando que nunca te las habían dicho. Y las pueden repetir 20, 30 veces, aunque pues, ellos creen que nunca te las dijeron.
Es increíble, pero en eso se resume la vida de muchas personas una vez que llegan a esas edades o llegan a esos momentos. Se resumen a 8, 4, 12 historias, y eso significa que son los únicos momentos de su vida que tuvieron mayor conciencia. Que todos los demás momentos de su vida solo estaban ausentes, aunque aparentemente estaban presentes, porque estaba por ahí, andaba su cuerpo, o andaba por ahí a la actividad, andaban haciendo algo, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque no estaba la esencia, porque no había una conciencia para que definitivamente la experiencia haya sido dada, y que a lo mejor a final de los tiempos, al final de los días, en una vida como lo conocíamos lineal, 70, 80 años, la persona tuviera más recuerdos, la persona tuviera más impactada su memoria al punto de poder recordar muchas más historias, porque a lo mejor si lo vemos de otra manera, podemos ver cómo la persona tuvo muchas historias, muchas cosas que vivió, muchas experiencias que tuvo, muchas cosas que podría recordar, pero que no lo hace porque no hubo conciencia. Lo único que hubo fue la ausencia por el dolor de poder experimentar el momento, porque no lo podían manejar, soportar, o no había las condiciones para poderlo entender siquiera. Ahora mi pregunta es, ¿vas a seguir generando ausencia? ¿Vas a seguir eligiendo la ausencia en vez de la conciencia? Yo te diría esto: cuando no tienes cómo resolver algo, la ausencia hasta parece una herramienta. ¿Por qué? Porque te ayuda a soportar las cosas, te ayuda a sobrellevar el día a día o el momento, porque el estar distraído, el estar en ausencia, es como el avestruz que mete la cabeza a la tierra, pensando y creyendo que al meter la cabeza a la tierra ya no pasa nada, aunque sigue pasando. Entonces, de acuerdo a ello, es lo mismo. Tienes que empezar a entender que si no tienes cómo resolver algo, pues hazlo así si quieres. Pero de acuerdo a lo que te proponemos nosotros, tenemos las herramientas, formas y maneras de sí resolver las cosas. Entonces no tendría caso estar ausente cuando al estar consciente nos permite resolver las cosas de fondo, y que definitivamente la vida tenga más sentido y tengas más presencia en la vida, y por lo tanto disfrutes más de ella. Que realmente honremos lo que Dios ha dado, que es la oportunidad de experimentar, que es que la vida tenga ese sentido verdadero, donde tú entonces al experimentar la vida estás honrando el gran regalo que Dios te ha dado. Por lo tanto, ¿vas a seguir huyendo de ti mismo? ¿Vas a seguir en la ausencia porque no hay otra condición, otra forma o manera de resolver algo? Yo espero que no. Yo espero que lo que hoy que te estamos explicando y que hoy estás entendiendo sea suficiente para que de aquí en adelante digas: no voy a estar ausente más en mi vida. No creo ni quiero la ausencia. Muy por el contrario, lo que yo quiero para mi vida es estar consciente, y que la conciencia también me ayude a resolver de forma completa y profunda todo aquello que antes huía, que antes negaba, o que tendía a la ausencia porque no podía enfrentar. Espero que así sea. El estar ausente no resuelve nada. El estar ausente no te permite experimentar. La vida se va como en automático, como rápido, como sin presencia. El estar consciente te ayuda a resolver todo aquello que necesites, y más que eso, a vivir plenamente. Estar consciente del cielo, del aquí, del ahora. Y de esa manera, de veras, la vida es distinta. No tengo palabras para poder expresar la diferencia entre una vida consciente y una vida ausente. Ahora, a esa ausencia le podríamos sumar muchas cosas más. La ausencia de un ser querido, la ausencia de a lo mejor de un hijo, la ausencia a lo mejor de un negocio, la ausencia de la economía, y muchas otras ausencias que en otro momento podríamos hablar, y que también tengan una influencia significativa en todo lo que vivimos. Pero en este momento, lo más importante es entender la ausencia de nosotros mismos. Y a lo mejor yo creo que hasta este momento nos habíamos dado cuenta de la ausencia de nosotros mismos. A lo mejor era muy fácil reconocer la ausencia en nuestro entorno. La ausencia de algo que teníamos antes y ahora no tenemos. La ausencia de algo que quisiéramos y que pues no hemos alcanzado. La ausencia a lo mejor de un ser querido, como digo, de una condición, de un trabajo. Es muy fácil reconocer la ausencia externa. Pero empezar a entender que hay una ausencia de nosotros mismos, que podemos estar en una experiencia, en una condición, en un momento,
y aunque estemos ahí realmente no estar, que realmente podemos estar ausentes de nuestra vida misma. Yo creo que antes no lo entendían hasta este momento, y a lo mejor ahorita que lo estoy diciendo no lo llegan a entender con la profundidad que me gustaría que así fuera. Pero espero que en cierto momento sí lleguen a entender la importancia y la profundidad de lo que en este momento les estoy explicando. La ausencia de ti mismo. Y a lo mejor tienes tanta ausencia en este momento que ni siquiera alcanzas a escuchar. Que estás ausente. Y estás ausente, las oportunidades se te pasan de largo. Si estás ausente, las oportunidades no las ves. Y hoy tienes una gran oportunidad. Una oportunidad de seguir creciendo en conciencia. Porque al estar consciente de este momento, al estar consciente de esta vida que Dios te da, es cuando comienzas y empiezas a vivir. Y tenemos que entender algo. Dios nos da todas las oportunidades para resolver todo aquello que se necesita resolver. Porque la vida se trata de ello. La vida se trata de generar necesidades y cubrir esas necesidades una y otra vez para tener experiencias, vivir cosas, vivir las oportunidades mismas que el afán de este momento nos trae. Por lo tanto, no le tengas miedo a enfrentar la vida, ya que la misma vida trae sus respuestas y tú simplemente las experimentas. Ya dejemos de estar ausentes por miedo a enfrentar cualquier condición, cuando el enfrentar las condiciones es de lo que se trata la vida. La vida se trata de experimentar esto, aquello, y lo que esté enfrente de nosotros, lo que sea necesario. Si es dolor, dolor, si es llanto, llanto, si es alegría, alegría, si es enfermedad, enfermedad, si es salud, salud, si es plenitud, plenitud, si es carencia. Lo que tengamos enfrente. Y si lo que tenemos enfrente no nos gusta, todavía Dios nos da toda la oportunidad de cambiarlo, modificarlo, transmutarlo a una condición distinta y diferente, a una condición nueva. Por lo tanto, de acuerdo a ello, si estás ausente no resuelves nada y te quedas en la misma condición aunque la niegues. Pero si eres consciente, experimentas plenamente la vida y todo aquello que tengas que enfrentar lo resuelves sin problema. Entonces, al estar conscientes y dejar de estar ausentes, vamos a hacer un ejercicio para estar más presentes y no estar tan ausentes en la vida. Yo creo que hasta este momento me he dado a explicar con palabras, pero también quisiera en este momento, con este ejercicio, darme a explicar con la experiencia misma de la conciencia, en este momento y en este instante, y dejar de estar ausentes. Cerramos nuestros ojos un momento. Y decimos: gracias Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque en este momento soy consciente de tu presencia. Estás aquí y ahora para asistirme, para ayudarme, para llevarme a la realización plena y total de este ejercicio, de esta práctica. En este momento estamos preparados para la experiencia misma de la conciencia, ir más allá de toda ausencia y que la conciencia sea lo que prevalece, la forma y manera normal, natural de experimentar y vivir la vida. Gracias porque así es, gracias porque así es, gracias porque así es. Y comenzamos respirando profundamente, disfrutando de este momento, del aquí y del ahora. Y declaramos en nuestro interior: yo no tengo de nada que esconderme. Yo no tengo por qué huir de mí mismo, porque sé que el huir de mí mismo no resuelve nada. Muy por el contrario, en este momento sé y entiendo que todo puede ser resuelto, ya que Dios siempre está de mi lado. Él resuelve por mí todo lo que es necesario. Toda necesidad dada tiene sus respuestas dadas. Por lo tanto, yo solo soy el que las experimenta. Pero todo se resuelve de la mejor forma y de la mejor manera. Hasta este momento, consciente o inconscientemente, he estado ausente en muchos procesos de mi vida. He estado ausente en muchas condiciones de mi vida. Pero a partir de este momento y ese instante y para siempre, agradezco que ya no se active en mí la ausencia, que la ausencia solo esté cuando verdaderamente llegue a ser necesario, pero no como forma normal y natural de vida. La ausencia ya no es necesaria en mí de la forma en que lo he utilizado hasta este momento. Por lo tanto, me libero de toda ausencia. Conscientemente me declaro sin la necesidad de utilizar la ausencia. No hay por qué o para qué estar ausentes, cuando eso incluso me hace problemas más grandes.
Hasta este momento yo lo entiendo, lo comprendo, yo sí lo vivo, yo sí lo experimento. La ausencia ya no se activa en mí como se había activado hasta este momento. Y decimos, gracias ausencia, porque cuando te necesité, estuviste presente. Pero hoy no te necesito más, por lo tanto, tu ausencia, quiero que sea tu misma esencia, que te mantengas ausente. Y así es. Ya la ausencia no es algo que necesitamos, no es algo que utilizamos, es algo que ya está fuera de nosotros, a menos que en ciertos momentos podría ser necesaria, pero serían cosas muy, muy, muy importantes para poderla activar, pero no de forma normal, de forma día a día, eso ya no está presente. A partir de este momento, instante para siempre, la ausencia ya no es una de las justificaciones primeras que utilizamos. Ahora sabemos y entendemos que la libertad radica y está en la conciencia, que el estar consciente, que el estar presente en el aquí y en el ahora nos permite honrar el regalo de la vida, nos permite honrar lo que Dios ha dado, que es la libertad. El estar consciente nos permite entonces experimentar plenamente. El estar consciente nos permite resolver todo aquello que tenga que ser resuelto. Y sabemos y entendemos que el estar conscientes es la forma natural, normal de vida que realmente necesitamos. Entonces declaramos que a partir de este momento, de este instante y para siempre, somos conscientes de la vida. La conciencia es en cada uno y de la forma en que somos conscientes podemos resolver todo lo necesario. Por lo tanto, ahora justificamos nuestra vida estando presentes, conscientes, en el aquí y en la ahora, en el presente mismo, en el momento, sin estar dispersos, distraídos, ausentes. Hoy estamos presentes, hoy estamos conscientes de la oportunidad de la vida, de la verdad, de la oportunidad que Dios nos ha dado. Y estamos conscientes en este momento y en este instante. Sentimos y percibimos la temperatura, el ambiente, el entorno, todas las sensaciones, los olores, los sonidos, la luz, las formas. Estamos presentes en el aquí y en el ahora. Somos uno en el aquí y en el ahora, porque el aquí y el ahora es la verdad, el único que existe, el único que es lo único que está. Y estamos en el aquí y en el ahora. Nos experimentamos en el presente, conscientes del aquí y del ahora. Damos gracias porque en este momento estamos experimentando una conciencia presente, aquí y ahora sin estar ausentes. Y decimos gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque tú resuelves todo lo que tenga que ser resuelto en este momento. Y se resuelve por completo todo aquello que así tenga como necesidad de resolverse. Y me dejas en un estado de gracia, de gratitud, de plenitud total, de silencio. Y disfrutamos de estar en el presente sin preocupación alguna, sin nada que resolver, simplemente estando en el presente, en espacio, en tiempo, en presencia total y absoluta. Estamos en el aquí y en el ahora. Estamos en el presente. Respiramos profundamente. Volvemos a la conciencia objetiva y agradecemos todos los beneficios recibidos. Bueno, espero que en menos un momento hayan experimentado la presencia, el estar conscientes en el presente mismo, y que la ausencia ya no sea en cada uno de ustedes, porque no es necesario. Y espero que de acuerdo a ello, de veras, la vida tenga más contenido, que la vida sea más rica, más plena, más satisfactoria. Como decimos muchas veces, el problema no es la vida, sino quien la vive. La vida es maravillosa y maravillosa es la vida. La pregunta es, ¿tú lo ves así? ¿Tienes la capacidad de experimentar realmente la vida como es? ¿O vives una vida con una idea distorsionada que te genera condiciones no convenientes o sufrimientos no necesarios? Porque la vida es maravillosa y maravillosa es la vida. Solo es que tenemos que saber vivirla. Y aquí les compartimos cada vez más cómo vivir mejor y plenamente la vida.